Claudio Echeverri junto con Pablo Solari van a ser seguramente convocados por Javier Mascherano para ser parte de la lista de futbolistas de la selección argentina de cara a los Juegos Olímpicos de París, pero hay una salvedad. Se había dicho que era muy probable que Echeverri no tuviese la oportunidad de estar siendo disponible para que Martín de Michelis lo lleve a la pretemporada y con esto hasta se podía llegar a perder, ¿por qué no?, desde lo contractual, la última pretemporada de River, por lo menos hasta irse a Inglaterra. Bueno, Echeverri tiene la oportunidad de hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque la pretemporada de River en principio se va a instalar en la zona de Cardales, cuentan las malas lenguas, a partir de las primeras 2 semanas del mes de julio, mientras se juegue la Copa Libertadores. Y una vez que termina la pretemporada, recién ahí, la posibilidad para que sea parte de la selección, le da la posibilidad a la selección argentina de poder contar con él una vez que realice la pretemporada, como creo que el Diablito lo necesita y como por el momento nunca lo pudo hacer en Primera División. Entonces, aquellos que se podían llegar a imaginar que Echeverri no iba a tener su pretemporada en Primera por ser parte de la selección olímpica, bueno, en principio esto no es verdad y hasta podría llegar a darle la chance a River de poder tenerlo en pretemporada, prepararlo físicamente para lo que viene y después sí cederlo a la selección olímpica. Si Argentina llega a la final de los Juegos Olímpicos de fútbol, la competencia termina 4 días antes del arranque de los octavos de final de Copa Libertadores. Léase, Echeverri y Solari no van a poder estar en condiciones de jugar el arranque de la Copa Libertadores si Argentina llega a la final de los Juegos Olímpicos. No sé, el futbolero argentino, ¿qué quiere? Que nuestro seleccionado le vaya lo mejor posible. El futbolero hincha del club, ¿qué quiere? Que Echeverri, lo antes que se pueda, sea eliminado de la competencia como para llegar rápidamente a River. Pero bueno, acá otra vez hay cuestiones que obviamente contrastan con los intereses de uno para con los intereses de otro. Pero un poco para que más o menos lo tengan claro y sepan por qué en este caso la buena noticia para River es poder contar con Echeverri en la pretemporada, la mala noticia para River es no poder contar con él ni con Solari en los partidos que reanuda el campeonato oficial. Cuando termina la Copa América se reanuda el campeonato oficial. Y respecto de cuál es el avance de la selección olímpica, veremos si puede llegar a contar River o no con estos dos futbolistas pensando en los octavos de final de Copa Libertadores. Estuve averiguando algo que tiene que ver con lo que ayer contábamos del Diablito. Bueno, creo que los tiempos, por lo que averigüé, y me parece que por una gestión que lo va a ayudar a River, le van a dar para que el Diablito se entrene y haga pretemporada con el club antes de ser cedido a la selección olímpica. Yo ayer estuve averiguando por la noche cuánto tiempo podía cederse un jugador a la selección olímpica en el caso de Mascherano lo cite. Diablito, Echeverri y Solari van a ser los citados por Masche a los Juegos. Me dijeron que eso se puede arreglar, que hay un margen que lo puede solucionar el club, que en este caso es atendible sobre todo para los argentinos, y lo que sí obviamente el Diablito no va a poder hacer es jugar partidos de reanudación de la liga local. Porque recordamos que ni bien termina la Copa América, sigue la competencia argentina. Juano, lo que hace Echeverri es llegar con lo justo a octavo de Copa. Y lo que no va a poder hacer es jugar 4 o 5 partidos de campeonato. Lo que te iba a preguntar era, en función de esto, como bien decías, si el Diablito llega ¿con cuántos días de anticipación al primer partido de octavos de final de River? Queremos que River se clasifica, ¿no? Que el octavos de final de River, digamos, esto teniendo en cuenta los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos días antes llega? Supongamos que juega Argentina en la final con 2 días antes. Nada, no llega entonces, Juan. Al primero no llega. No llega.